tenemos dos fotos icónicas de dos grandes personajes, una la de Andy Warhol y otra de Jackie Kennedy. Son quizás las fotos más importantes o más perdurables, más impactantes que se han hecho de estos personajes. Pero también hay fotos de una gran belleza, como una en la que Jackie Kennedy se interna en un parque, o alguna de John Lennon y Mick Jagger. Tenemos también una de Bruce Springsteen, muy bella y además con una aura. Y hay muchísimo material. Gallela, además de ser uno de los pioneros de los paparazzi, es un gran fotógrafo. Es un artista que tiene un sentido de la imagen, de la composición, del uso de la luz, la calidad artística de su trabajo. Ha hecho también que su obra esté en colecciones de museos muy importantes y de que se hayan publicado varios libros reuniendo su obra. Jackie Kennedy lo demandó y en el juicio pues ganó y por lo tanto Gallela se le prohibió acercarse a Jackie a no sé cuántos metros de distancia, porque esta mujer se convirtió en una obsesión para él. Él la persiguió de una manera verdaderamente casi delirante, ¿no? Por todos lados, y le tomó muchísimas fotos. Se metía en la vida de estas personas, pero a la vez nos ha dejado algunas de las imágenes más bellas de estos personajes para la posteridad. Cuando la exposición se presentó en Madrid, él fue y él me hizo directamente ese comentario, ¿no? Diciéndome que aunque tuviera mejor salud, no le interesaría trabajar como paparazzo en esta época, porque dice que todo es muy masivo, todo está muy regulado, y él lo que le gustaba era la aventura, quizás un poco romántica, ¿verdad?, de aquella época inicial de los paparazzi.